todas y buenas tardes. Es un gusto que estén participando en el segundo webinario de SIGRIPSA. Estamos dejando unos minutos para permitir el ingreso de los participantes, que tenemos afortunadamente muchos inscriptos. Vamos a empezar. Termin- Vamos a empezar con una breve introducción porque seguramente hay participantes que no conocen Sigripsa. Entonces, antes que nada me presento. Mi nombre es Carolina Vera, soy profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y actualmente soy la coordinadora técnica de esta iniciativa. Paso a comentarles entonces, SIGRIPSA quiere decir diseño, implementación, perdón, sistema de información para la gestión del riesgo de incendios forestales en el sur de Sudamérica, SIGRIPSA. Les voy a contar un poquito cómo es su diseño e implementación. El SIGRIPSA es una iniciativa del Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica, que también conocemos como CRC-SAS. El CRC-SAS es una organización virtual que está constituida por los 6 servicios meteorológicos del sur de Sudamérica. Como verán en el mapa, está constituida por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y se generó a partir de la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial, que desde el año 2009 promueve el desarrollo de servicios climáticos, es decir, la elaboración de información climática, de monitoreo, pronóstico, para apuntalar la toma de decisión de distintos sectores socioeconómicos. El CRC-SAS empezó primero con un foco en las sequías, que ya que era un tema de preocupación generalizada en la región, y a partir de allí se implementó la iniciativa SISA, Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, que van a poder encontrar en nuestro sitio web. Y luego hemos continuado desde el año pasado con SIGRIPSA, que siendo el foco la gestión del riesgo asociado con incendios forestales en la región. Entonces, SIGRIPSA fue presentado al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, como bien público regional y tuvimos éxito en que fue aprobado con el fin de mejorar la calidad y utilidad de la información meteorológica climática para la alerta temprana sobre la ocurrencia de incendios forestales y la gestión del riesgo de estos mediante el establecimiento e implementación de un sistema de información regional. Los países participantes son Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, aunque tiene alcance para toda la región del CRC que les mostré antes. Está organizado, les cuento brevemente, en 5 componentes. Una componente tiene que ver con la caracterización del riesgo e impacto de incendios forestales, tanto la amenaza meteorológica climática como las condiciones de vulnerabilidad y exposición en la región. La componente 2, que se vincula con fortalecer el diálogo técnico-político para la gestión del riesgo de incendios forestales. Estas 2 componentes ya están funcionando. En el componente 1 tenemos varios consultores que están haciendo relevamientos, están haciendo reportes, recomendaciones que les compartiremos con ustedes en distintas oportunidades. Y en la componente 2 se van a iniciar a partir de abril rondas de diálogo técnico-político con las instituciones que están vinculadas con la gestión de incendios, primero las instituciones claves en abril y luego en junio con talleres más amplios para dialogar sobre el uso de la información meteorológica climática. La componente 3 tiene que ver con el corazón, ¿no? La implementación del sistema de información meteorológica relacionado con incendios, que va a incluir diferentes productos de monitoreo y pronóstico. Y la componente 4 tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades humanas y de la difusión del conocimiento, como por ejemplo la realización de estos webinarios. Y la componente 5 tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del riesgo de incendios forestales. Con esto no les voy a dar más detalles, pero sí estén atentos a que nosotros iremos realizando, como les mencionaba, otro tipo de actividades virtuales
para ir dando a conocer las actividades y también recibir la opinión de todos ustedes. Ahí les dejo entonces el sitio web y también nosotros después de que termine el webinario les vamos a mandar un mensaje haciéndoles conocer el sitio y también este webinario está siendo grabado. Así que bueno, sin más, voy a dejar de compartir. Y me gustaría entonces pasarle la palabra a nuestro primer orador del día. Como ustedes habrán visto, este ciclo de webinarios tiene que ver con caracterizar la meteorología y el clima y su vinculación con la vegetación en todo el sur de Sudamérica. El primer webinario se enfocó en las regiones extratropicales de Chile y Argentina. Y en el foco es en el sudeste de Sudamérica, que engloba la parte este de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y este de Paraguay. Y entonces, para realizar esta caracterización en esta zona de interés, hoy hemos invitado entonces a dos panelistas y vamos a comenzar con Rodrigo San Martín, investigador del Laboratorio de Ciencias del Clima y del Ambiente, LSCE, de Francia, a que nos va a dar una exposición sobre esta caracterización. Así que bueno, Rodrigo, un gusto. Rodrigo es argentino, pero está investigando en Francia desde hace varios años y bueno, nos va a compartir sus investigaciones sobre el tema. Así que bueno, un gusto, Rodrigo, y Muchas cuando gracias, quieras, Carolina. quizás Hola a si veo todos. a las 18 minutos, por las dudas te aviso que te quedan 2 minutos para Dale, ser dale, gracias. respetuosas con el tiempo. Voy a compartir acá la pantalla. A ver, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bien. Bueno, voy a empezar entonces con mi presentación. Primero, una breve introducción de quién soy. Soy investigador en el CNRS de Francia. Hice un doctorado que terminé hace un año y medio más o menos y estuvo enfocado en el Chaco, en el Gran Chaco, incendios y impacto del cambio de uso de la tierra, sobre todo la deforestación, tanto en Chaco seco como Chaco húmedo. Y esta presentación la concentré en el Chaco húmedo para estar dentro de la región de la que tenemos que hablar en este webinario. A ver. Bueno, primero una pequeña introducción sobre los temas con los que estuve trabajando y los resultados que les voy a ir mostrando sobre los incendios en esta región. Los incendios en general están afectados por tres componentes que se resumen en esto que se llama el triángulo de los incendios, que es el combustible, el tiempo la climatología o el tiempo meteorológico y la topografía, con drivers de ignición humana y también posibles drivers de supresión humana. Y entonces, en mi trabajo traté de estudiar y de entender dentro de la región del Chaco cómo se comportan y cómo se interrelacionan todos estos componentes. En general, las tendencias a nivel global son que el área quemada, que ocupa entre el 4 y el 6% de la biosfera, es decir, la cobertura terrestre sin hielos ni cuerpos de agua, eh, están decreciendo, pero en las zonas boscosas tienden a estar incrementando. Y esto puede ser debido a distintos tipos de manejo eh, y cambios en los usos de la tierra. Particularmente en Sudamérica, estas tendencias cambian de región a región y mismo en la región que yo estudié, que es el Chaco, o en las regiones alrededor del Chaco, no se ve una constante. Hay variaciones que van a escalas muy pequeñas. En Sudamérica podemos ver acá a la izquierda los incendios, la fracción de años entre 2001 y 2022 en los que se detectaron incendios en estos píxeles que vemos acá. Vemos que en la región que estamos estudiando hoy, que abarca donde estoy pasando el mouse, que creo que lo ven, hay como un hotspot de incendios con grandes superficies quemadas en estos 22 años, que son los que yo estudié por
teniendo en cuenta los materiales que utilicé. Acá porque como voy a estar hablando un poco de Chaco seco y a veces va a aparecer el Chaco, perdón, de Chaco húmedo y a veces va a aparecer el Chaco seco, agregué esta diapositiva que muestra la región. Yo me voy a concentrar sobre todo aquí, en esta parte, este, que cruza parte de la Argentina, Paraguay y toca un poquito del sur del Brasil, pero apenas. Este, en esta región que es el Chaco hay como un gradiente de precipitación y temperatura muy marcado de este a oeste, y eso va a afectar bastante el tipo de incendios que tenemos a lo largo de este gradiente, relacionado a la vegetación que vamos a encontrar y también a la actividad humana que se realiza en cada uno de estos lugares. En el Chaco húmedo tenemos una estacionalidad de precipitaciones y de temperaturas que se marcan por una estación seca y fría entre mayo y junio, hasta septiembre, y una estación húmeda y cálida que va desde octubre-noviembre a abril-mayo. Eh, y lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con una caracterización de los el régimen de incendios en la región, una conexión con el uso del suelo, con el clima y finalmente una pequeña discusión sobre los drivers principales que yo pude detectar en, en general en todo el Gran Chaco y particularmente en el Chaco húmedo. Como les decía, los materiales que utilicé yo son de teledetección, lo que implica que el rango temporal que abarca mi estudio estuvo determinado por la cantidad de años para los cuales tenemos productos satelitales, y en mi caso utilicé productos que van desde el 2001 más o menos hasta el presente. Mi trabajo terminó en 2022-2023, y esos son los resultados que vamos a ver a continuación. Tenemos productos atmosféricos, de cobertura terrestre y después de incendios en distintos formatos de polígonos o de píxeles. Ahora sí, con respecto a los incendios, algo interesante que encontramos para esta región es que hay una estacionalidad bimodal con picos de incendios en la estación seca, que sería lo esperable, pero también aparecen incendios en la estación húmeda, que en el Chaco húmedo o esta región particular son particularmente incendios también asociados a, a estaciones o años particulares con temperaturas elevadas, que también lo vamos a ir viendo a continuación. Este mapa acá muestra la frecuencia de incendios para esta región, y lo que se puede ver es que en la región del Chaco húmedo tenemos una gran cantidad de áreas donde se quema muy seguido, donde hay incendios eh, casi todos los años que yo estudié, este, y en otras áreas más secas, lo que vemos hacia el oeste, eso es menos común. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la zona húmeda tenemos más incendios que en la zona seca? ¿Y por qué en la estación húmeda también tenemos incendios en esta región? Cuando vemos la frecuencia o el conteo de incendios y la superficie quemada a lo largo de los años que yo estudié, lo que salta rápidamente a la luz es que primero hay una tendencia decreciente entre el 2003 y 2019, de más o menos 6% por año, tanto de área quemada como de números de incendios detectados, y luego un salto muy abrupto en el año 2020, eh, con una pequeña cantidad mayor de porcentaje de salto en el número de incendios que en el área quemada, pero básicamente la misma. Y, y esto se condice con una temporada de incendios extremadamente por arriba de la norma que ocurrió en 2020, y luego se repite en 2021 y en 2022. Como podemos ver, en 2020 esta estación de incendios más fuerte ocurrió
en la estación seca, que es la roja, mientras que en el 2022 sucedió más en la estación húmeda, que es la que vemos acá en azul claro. Y como les decía, hay una correlación bastante clara en esta región y no siempre sucede entre la cantidad de incendios y el área quemada, tanto para la estación seca como la estación húmeda. Es decir, que si hay más incendios, va a haber más área quemada y, y no estamos hablando de una situación donde en 2020 hubo incendios necesariamente más grandes, sino que aparentemente hubo más área quemada porque hubo más incendios, que no es un dato menor. Eh, una pregunta entonces que tiene que ver con esto que acabo de decir es, ¿qué es lo que nos aporta más área quemada para nuestra región en particular? Son muchos incendios chicos o pocos incendios grandes. Lo que hicimos fue una clasificación de estos incendios por tamaño, que van desde muy chiquitos, entre 0 y 1 kilómetro cuadrado, que en realidad no son tan chiquitos, pero para la escala que yo utilicé sí, y van hasta más de 1.000 kilómetros cuadrados, que son ya incendios extremadamente grandes. Y lo que vemos, siguiendo otra vez la temporalidad, en la misma serie temporal, vemos aquí los incendios del 2020, que aparecen como más elevados, pero el gráfico que tengo acá abajo muestra la fracción de incendios de cada tamaño a lo largo del tiempo y vemos que se mantienen más o menos constantes, incluso en 2020 y 2021 sí aparecen más de estos rojizos que son los megafuegos, los fuegos más grandes, eh, pero a lo largo del tiempo se ve que hay una cierta constancia y entonces una cuestión a entender es por qué si en 2021 hubo más de estos megafuegos, que es cuáles eran las condiciones que los llevan a esa situación, y eso es con lo que voy a ir siguiendo. Primero, unos comentarios sobre la cobertura vegetal de esta región. Como les dije, el Chaco húmedo, que es el que tenemos aquí, tiene, es una zona húmeda y está más bien cubierta por humedales, que es lo que vemos en estos píxeles de un verde claro, que son zonas anegables. Y también hay muchos pastizales y un paisaje de sabana. Lo interesante es que vemos que este color verde claro acá, que son las zonas inundables o los humedales, se condicen mucho con los mismos píxeles donde hay mucha frecuencia de incendios. Y de vuelta parece medio contraintuitivo que donde más incendios tenemos es las zonas inundables o los humedales, los esteros y los bañados, ¿no? Entonces, de nuevo, eso me fue despertando preguntas de qué es lo que estaba pasando aquí. Vemos que en esta región, acá este mapa a la derecha muestra la deforestación en la región, los píxeles naranjas son píxeles donde se perdió bosque, y en la región que estamos viendo nosotros, el Chaco húmedo, no hay tanta deforestación como sí ocurre en el Chaco seco, que eso queda para otro webinar. Entonces ahora, interacción entre fuegos y clima y climatología. Vemos que en 2020 todos los, casi todos los meses tuvieron eh, áreas quemadas por arriba de la media mensual. En 2021 eso se da en los incendios de julio-agosto, es decir, los de la estación seca, y en 2022 se da sobre todo los de enero-febrero, que es la estación húmeda. Cuando vamos a ver las anomalías del FWI, el FWI es un índice, es el mismo índice que se usa en los parques nacionales para clasificar el riesgo de incendios. Cuando vamos a ver las anomalías de este índice, vemos que entre 2020 y 2022 fue particularmente positiva la anomalía. Y llamativamente también vemos que en 2014-2015, que son años donde hubo menos incendios, se ve que fue más negativa la anomalía del FWI. Em, entonces acá empezamos a ver algunas relaciones con el clima que parecerían estar diciéndonos algo. Estos mapas acá muestran
las correlaciones entre el área quemada y el FWI y vemos que en el Chaco húmedo, y sobre todo en la estación húmeda, estas anomalías son muy positivas, es decir, que el área quemada está directamente relacionada con las anomalías del índice de peligro de incendio, que es un índice que resume eh, la precipitación, los vientos y las temperaturas. Este, esto, acá a la izquierda tenemos de vuelta la correlación entre área quemada y número de incendios, y acá a la derecha tenemos las correlaciones entre el FWI y el área quemada versus las correlaciones del FWI y el número de incendios, y vemos que incluso estas correlaciones son positivas, es decir, que cuanto más sea positivo el FWI, más incendios y más área quemada vamos a tener. Casualmente también vemos que estos años de menor y mayor intensidad de incendios se condicen con oscilaciones particulares oceánicas como el Niño y la Southern Oscillation. Vemos que hay ciertas relaciones entre estas variabilidades oceánicas y los incendios a través posiblemente de lo que esté pasando con la meteorología. Acá a la izquierda vemos correlaciones entre el FWI y el índice del niño-niña, que es negativa, es decir, que a mayor índice, o sea, cuando el índice del niño es positivo, que es cuando tenemos un fenómeno niño, es menor el FWI en esta región, y cuando el niño es negativo, que se llama la niña, es más positivo el FWI. Y también lo vemos acá con precipitaciones más negativas, sobre todo en la estación de la primavera, que es cuando inicia la estación húmeda. Em, Perdón, acá, similarmente en estas líneas temporales se puede ver que tenemos acá el año el mes del incendio y meses posteriores y anteriores, y vemos que en general nos da que hay una correlación muy positiva entre el área quemada y el FWI en el Chaco húmedo, que es la primera fila acá, y tiende a ser negativa con precipitaciones y con otros índices, como el EB corta I, que es un índice de vegetación, que se usa para ver la vegetación, y en general cuanta más lluvia hay, más húmeda está la vegetación, y, y en el Chaco húmedo esta correlación nos da negativa entre precipitaciones e incendios. Para ver mejor los drivers de los incendios, eh, hicimos unos estudios con Random Forest, un tipo de Machine Learning, utilizando algunos de los polígonos. Hay algunos, porque por ser muy grandes o muy chicos, que dejamos afuera para evitar algunos errores, y calculamos para un montón de variables que tienen que ver con la topografía, con el tipo de cobertura vegetal, con cuestiones climáticas y con cuestiones antrópicas, como para las antrópicas utilizamos, por ejemplo, la densidad de las rutas o la densidad poblacional o el número de ganado, la densidad de ganado por kilómetro cuadrado. Eh, Calculamos a través de este Random Forest la importancia de los distintos drivers para los incendios en todo el Chaco y particularmente también en el Chaco húmedo, y nos dio lo mismo para toda la región. Y esto nos llamó mucho la atención, que es que la topografía parecía salir siempre en primer lugar, seguido por el tipo de cobertura, seguido por los factores climáticos, y más abajo suelo, biomasa y factores socioeconómicos. Y nos preguntamos por qué la topografía tenía tanta importancia en, en el tamaño de estos incendios que estábamos estudiando y en el área quemada en la región. Y, y fuimos a mirar en detalle algunos ejemplos. Y acá voy a detenerme un poquito en estas dos imágenes. Primero acá a la izquierda tenemos cuatro mapas que nos muestra el primero, la topografía, que va entre, en este caso, entre 50 y 100 metros. A la derecha, arriba, tenemos la misma topografía, pero con polígonos de incendios. Abajo a la izquierda tenemos una imagen satelital de Google Earth. En este caso estamos viendo a la ciudad de Asunción del Paraguay.
Eh, y a la derecha vemos la cobertura terrestre con un mapa que es el que utilizamos de cobertura. Y algo interesante es que vemos que los incendios parecen acomodarse a este tipo, a la topografía de la región. Es como que evitan las zonas más elevadas y aparecen más eh, repartidos por las zonas bajas. Y casualmente también las zonas bajas son donde en el mapa de cobertura vemos que hay humedales. Y es interesante porque en algún punto estamos viendo que los incendios evitan las zonas más elevadas, donde tenemos a la ciudad de Asunción por un lado y también zonas de árboles que serían los albardones que bordean a los esteros. Y algo, vemos de vuelta lo mismo en el caso de la derecha, donde de vuelta tenemos topografía arriba a la izquierda, la topografía con los incendios arriba a la derecha, la imagen satelital abajo a la izquierda y la cobertura abajo a la derecha. Y vemos de nuevo que los incendios evitan, por un lado, las zonas más blancas, que son las zonas más elevadas, en el de arriba a la derecha, y acá abajo vemos que estas zonas más elevadas se condicen también con zonas donde hay bosques, que son estos verdes más oscuros. Y los incendios se reparten más en las zonas de los humedales. Bueno, ¿esto qué nos está diciendo? En algún punto nos dice que estos humedales, cuando las estaciones lo permiten y son muy secas o muy calientes o muy cálidas por fenómenos meteorológicos, eh, nos, esa vegetación queda expuesta a incendios porque se seca el combustible. Y es muy interesante y eso explica en parte por qué con las sequías fuertes que ocurrieron entre 2020 y 2022 tuvimos tantos incendios en esta región porque fueron particularmente anormalmente secos y cálidos y permitieron que todos esos humedales se sequen y queden expuestos a incendios. Entonces, rápidamente concluyo. Tuvimos una variabilidad decreciente de incendios en 2003-2018, pero luego picos muy extremos entre 2020 y 2022. Bueno, la estacionalidad que es bimodal en el Chaco húmedo, no hablé del Chaco seco en este caso. Eh, el cambio de cobertura, vimos que hubo poco cambio de cobertura en nuestra región del Chaco húmedo y hay una baja asociación entre los incendios y deforestación en esta región en los años estudiados. Con el clima tenemos que claramente hay fuegos más extremos durante la mega sequía del 2020 y de 22 y que ese evento estuvo asociado con un fenómeno de la Niña muy fuerte y que las correlaciones entre el FWI y el ENSO, es decir, el niño-niña, dieron positivas entre área quemada bueno, y el fenómeno este, en el Chaco húmedo. Y que los drivers de fuego parecerían estar diciéndonos que la topografía juega un rol clave, no solamente por cómo se dispone la vegetación, sino también por el uso que se le da al suelo y que podría, de alguna manera, la topografía estar diciéndonos eh, algo sobre cómo se van a comportar los incendios una vez que inician. Eso es un dato bastante interesante. Acá les dejo dos artículos en los que hay más información, si les interesa, y luego, bueno, esta presentación va a quedar, así que pueden verlo si quieren. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que súper interesante, una región muy diferente a la de nuestro primer webinario. Me están escuchando, ¿no? Porque tengo algunos problemitas con con Sí, el Zoom, de que hace cosas raras, pero bueno, gracias. Mencionaste en el Chaco húmedo y sobre todo al principio, quería volver sobre el tema de la estacionalidad de la precipitación, porque la ujú, verdad que es difícil de decir que en la zona del sudeste de Sudamérica o Chaco húmedo hay una estación húmeda y estación seca, porque mm. prácticamente Sí, es más llueve bien, todo el año, ¿no? O es bimodal y no sería en invierno y verano. Entonces, la pregunta era esa, si realmente en el Chaco húmedo o en el sudeste de Sudamérica la estacionalidad de la precipitación está jugando, yo ahí tengo mi sospecha que juega menos que lo que juega en el Chaco seco, ¿no? ujú, Y también esto Tamara Toselli
pregunta justamente esto, ella dice, buenas tardes, tengamos en cuenta que en 2020 tuvimos incendios atípicos y desarrollo de mega incendios en algunos lados. Entonces la pregunta es si encontraste alguna correlación, de nuevo, ¿no? Con el tema este, la época más húmeda, con los incendios, uso del suelo, alguna actividad por la que se desarrollen, Ujú. como que vos diste todos estos drivers, pero ¿cómo sería si vos tuvieras que hacer un gráfico, ¿no? ¿Cómo nos Ujú. dirías que van jugando? ¿Quién juega antes? Sí, Y la es tecnología que sobre todo. es interesante porque en el Chaco húmedo es complicado hablar de estacionalidades y sin embargo hay una estación que es más húmeda que otra y hay una estación que es más cálida que otra, que es el verano es más húmedo y más cálido que el invierno, ¿no? Eh, pero sí, se mantiene siempre con altas precipitaciones a lo largo de todo el año. Y es una estacionalidad menos marcada que en las zonas secas, eso está clarísimo. Eh, y lo interesante, sobre todo con los incendios de lo que sería el verano o la estación húmeda, es que en general en esta estación suele ser una estación en la que el combustible está húmedo, está fresco, el pasto está recién crecido, los humedales están cubiertos de agua. En general es la temporada en la que el agua está más elevada en la región, en febrero, marzo. Y sin embargo, se ve que en 2020-22 hubo incendios extremos, particularmente en esas épocas. En 2022 fue particular los incendios de Corrientes en febrero. Eh, y, y tiene que ver el motivo por el que sucedieron, el motivo por el que se prenden los incendios en general es antrópico. Al principio, cuando presenté lo del el triángulo del fuego, me olvidé quizás decir que 90% de los incendios son de origen antrópico, y, y son en general usos o manejo del fuego, muchas veces mal manejado, eh, porque aquel que maneja el fuego muchas veces no le presta atención a los fenómenos climáticos como esta mega sequía que estaba sucediendo a nivel del suelo. Eh, todo ese combustible que estaba ahí acumulado, porque al ser una región tan húmeda, es una región que acumula muy rápido biomasa, eh, permite que cuando las condiciones son particularmente secas, eh, toda esa biomasa se queda disponible para que los incendios reaccionen de formas eh, desproporcionadas. Y fue lo que sucedió en 2022. Gente agricultores que quizás tienen un manejo del fuego anual, bueno, ese año se les desmanejó el incendio porque las condiciones no estaban dadas para quizás prender fuego la parcela que otros años que se apaga solo porque llega al humedal eh, o otras cuestiones, ¿no? Eh, Sí, tenemos otras preguntas que van medio dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Porque ujú, está claro que es un problema multicausal y vos planteaste distintos factores que quizás, dependiendo de las condiciones, pueden jugar más o menos en cada temporada de incendios. Algo que tenemos más preguntas tiene que ver también con lo que dijiste de la topografía, porque ujú, entonces quizás no quedó claro de los gráficos que mostraste, sobre todo alrededor de Asunción, ujú, y porque tenemos gente de toda la región sur de Sudamérica, quizás no está familiarizada con la topografía de Asunción, que cuentes un poquito mejor cómo, o más profundamente, cómo juega la sí, topografía. Nosotros escucha en la cordillera de los Andes, por ejemplo, la topografía, que son las laderas de las sí, montañas, sí, sí. juegan llevando el fuego hacia arriba, ¿no? Es muy claro en el último incendio del Parque de los Alerces cómo se ven las lenguas favorecidas por la topografía. Pero acá mencionaste que la región con mayores incendios era la región de abajo. Y acá Ujú. tenemos un comentario también que en ese sentido, María Paula, que dice, ¿crees que es posible que más que los incendios estar evitando la elevación, están favoreciendo los humedales que con sequía dejan expuesta mucha biomasa?
¿Cómo pondrías analizarlo? Los Ujú. humedales van a tender a estar en bajas elevaciones, que es donde se represa el agua. Claro, ¿Cómo acá lo de, puedes de nuevo completar? es multicausal y está todo interconectado. Eh, en esta región lo que se ven es que los humedales en general están delimitados por bordes un poquito más elevados, que son los albardones o los montes. En estos bordes más elevados suele haber árboles. Tienden a crecer árboles, mientras que en las partes de los humedales más bajas hay una vegetación más herbácea, pastos que estacionalmente quedan inundados y estacionalmente quedan expuestos, mientras que la zona del monte está siempre cubierta de arbustos y árboles. Sería el paisaje natural de esta región de los humedales, ¿no? De los esteros. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando el humedal está seco y su vegetación queda expuesta, el fuego puede avanzar por sobre esta vegetación. Y según la profundidad de la sequía, digamos, hasta qué punto del suelo llegó, o sea, bajó el agua, la línea de la sequía en sentido vertical, digamos, ese incendio va a ser más superficial o va también avanzar por abajo, quemando la biomasa, las raíces, todo lo que esté abajo de la superficie, volviéndose también un incendio que puede ir avanzando durante más días y ser más complicado, ¿no? Pero cuando este incendio llega al monte, en general se encuentra con una barrera que, que le cuesta pasar. Y acá no pasa tanto por la verticalidad del monte, sino que es un fuego que venía avanzando por pastizales o por estas zonas del humedal seco, que cuando llega al monte se encuentra con otra densidad de suelo y otra densidad leñosa. Entonces, muchas veces esos bosques, esos árboles que están en el borde del monte, son los que frenan el avance del fuego. Eso por un lado. ¿Por qué los fuegos se delimitan al humedal? Muchas veces tienen que ver que los árboles del monte están bloqueando los incendios o hacen que sea más difícil avanzar. Pero por otro lado también está el uso de la tierra o la urbanización, como se veía en el caso de Asunción. Mm. Asunción está en una zona más elevada que todo el resto que tiene del otro lado del río, Paraguay. Y, y también el tipo de urbanización lleva a que en esa zona donde se encuentra la ciudad de Asunción hay menos vegetación o combustible porque está urbanizado y hay pavimento y calles y edificios, entonces tampoco el incendio ingresa ahí y además tenés bomberos bueno, lo que es la supresión urbana. Exacto. Entonces por eso también, Sí, 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 terminá, perdón. pero tratá de hacer las respuestas más cortas. Sí, sí, perdóname. Es que Muchas todo se vuelve como Sí, tan, es complicado. Pero bueno, al final es eso, la topografía que en perfecto. este caso es Sí. micro o meso relieve, digamos, afecta el tipo de cobertura que tenemos y el tipo de uso o la urbanización que puede haber. La verdad que me gusta mucho, tenemos muchas preguntas ahí y comentarios. Tamara Toselli dice, ella dice exactamente lo que vos mencionaste con respecto con cómo funcionan los humedales cuando baja la humedad y que quedan en material expuesto, se queman, son muy difíciles de detectar porque no se producen, porque nos producen incendios subterráneos. Eh, También Franco Sani dice la topografía termina condicionando esos incendios por la dificultad de acceso y posible supresión antes de generarse incendios de grandes magnitudes. Digamos que hay otras preguntas también con respecto al tema de la supresión. Te leo algunos detalles Ujú, que no hayamos tocado, ¿no? Pero juega ahí también eso. Y Luis Sosa habla también, bueno, se refiere también a los equipos de supresión, si la disminución de los eventos en magnitud puede relacionarse con la acción de los equipos de supresión, esa disminución de eventos en magnitud, incendios más largos. ujú. Y hay Sí, sí. algo, y te tiro ese para que entonces podés hacer algunos comentarios sobre la supresión, cómo juega, y algo que no mencionaste es eh,
Dice Martina Sánchez, si has tenido en cuenta la orientación de la ladera en el mapeo de tu trabajo para discriminar según su exposición al sol, si fuera así, ¿qué conclusiones arribas Ujú, al superponer con los rasters de las zonas en temporadas húmedas? Eh, y bueno, estoy tratando de encontrar todo. Por ahora tomo esas. ujú. Y el cambio de uso de suelo, perdón, hablan de, Sí. María Paula habla de un ejemplo, los humedales de Indonesia, que como los canales a la vez contribuyeron a aumento de sequías, ¿no? Y se ha ocurrido algo Ujú. similar en el Chaco. Sí, bueno, primero con respecto a estas, empiezo por las últimas, que son cambios de uso del suelo en los años que yo estudié. Se ven muy claro en el Chaco seco, pero no tanto en el Chaco húmedo. El Chaco húmedo eh, sufrió una deforestación y sufrió un cambio de uso del suelo, pero hace más de 40 años, o en los últimos 30 años quizás. Y eso nos sale en las imágenes satelitales que yo estuve viendo de los últimos 20, 25 años. Eh, con respecto a la ladera, tampoco es un efecto que haya aparecido como primordial en el Chaco húmedo, porque estamos hablando cuando yo hablaba antes de la topografía, estoy hablando de diferencias de 20, 30, 40 metros, que no es no es tan marcado. Donde sí aparece ya este factor de la ladera es en el Chaco seco, sobre todo en la zona sur, donde tenemos las sierras de Córdoba, que ahí sí ya tenemos incendios de ladera o incendios donde hay claramente un lado que se quema más que el otro y en una dirección particular. Y con respecto a la supresión, Eh, claramente hay una tendencia a suprimir más incendios que antes a nivel global y Argentina, Paraguay, Uruguay, o sea, creo que todos los países tienden a haber mejorado sus herramientas para apagar incendios rápido, ¿no? Pero Bueno, eso no siempre se condice con menos incendios a la larga o incendios menos grandes, porque muchas veces lo que pasa es que la supresión de incendios y esto es muy interesante, es que la supresión de incendios lleva a que zonas que se hubieran quemado no se queman y acumulan una biomasa que el día en el que les llega un fuego se vuelve un fuego mucho más potente e intenso. Y eso pasa en esta región de Corrientes, de los esteros, por ejemplo, se vio eso, una acumulación de biomasa porque quizás es un paisaje que tiene un régimen de incendio natural y el hombre, por cuidar al ganado, por cuidar a la producción agropecuaria, los frena o los modifica, llevando a que haya una acumulación de biomasa que el día que te llega el incendio del vecino, el incendio se va de control y eso pasó justamente en esos años de sequía extrema. bueno, mira, vamos a cortar acá porque estamos tomando mucho tiempo y pero la verdad que el tema es riquísimo y todavía tenemos más comentarios. Yo sugiero avancemos con la presentación, la siguiente presentación y luego retomamos las preguntas y comentarios a Rodrigo al final. Así que Rodrigo, muchas gracias. Gracias Te a pido que todos. dejes de compartir, así le damos lugar a la siguiente presentación que va a estar dada por Claudia Martínez del Instituto Uruguayo de Meteorología y nos va a compartir entonces su visión sobre el tema. Así que bueno, Claudia, bienvenida. Cuando quieras Bueno, compartir tu pantalla. bien, voy a intentar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Martínez, soy licenciada en Geografía, meteoróloga técnica, trabajo acá en el INMET de hace muchos años en servicios climáticos. Antes de compartirle la presentación, hay algo que tengo que aclarar, es que esta presentación tiene un carácter más bien descriptivo. Uruguay no tiene mucha literatura en cuanto a esta temática, ni tampoco hay una base de datos sistematizada o sólida para generar informes como los que presentó Rodrigo, pero algo hay. Vamos a ver si puedo compartir. Bueno, la cerré. Esperen un segundito.
Mientras Claudia Bien. comparte, un comentario a Rodrigo que te invito a que vayas leyendo en el chat las otras preguntas para ver si ya cubrimos todo lo que te han preguntado o querés después responder al final de Claudia. Puedo, bueno, sí. Bien. ¿Me avisan si ven? Sí, falta que lo pongas en modo ¿Sí? presentación y ahí estamos. Perfecto. ¿Están viendo? Bien. Nada, como les dije, es algo descriptivo de acá de los incendios forestales en Uruguay. La diagramación que hice de la presentación, bueno, en un principio la organicé definiendo cómo se definen los incendios, por qué ocurren, cuáles son las condiciones meteorológicas que los favorecen, cuáles son los combustibles o la vegetación, después dónde y cuándo ocurren, o sea, su distribución espacial y la estacionalidad, y elaboré una línea histórica de algunos incendios históricos, solo algunos ejemplos y la relación que tenían estos con la meteorología. Y bueno, cómo manejamos desde Uruguay en la gestión del riesgo de incendio, qué marco legal tiene, qué actores participan y cuáles son las herramientas de monitoreo que disponemos y unas breves conclusiones. ¿Cómo lo definimos? O sea, no es una definición pensando que ustedes no la conozcan, ¿no? O sea, me pareció que estaba interesante de entender a los incendios forestales como un concepto que es un fenómeno más bien socioambiental, ¿no? Que los incendios no solo están vinculados al clima, a la vegetación o a la interacción entre estos, sino también con lo social, ¿no? Con el uso del territorio, que además afectan, bueno, la vegetación, la fauna, los suelos, los recursos hídricos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que generan impactos sociales e impactos económicos. No solo se limita a una relación clima-vegetación. Esta definición la tomé en una tesis doctoral de una doctora en geografía, ahí les dejo el link por si la quieren ver, está muy buena. Bien, ¿cuáles son las condiciones meteorológicas que lo provocan? Bueno, a ver, las variables meteorológicas que están presentes, bueno, son las temperaturas altas. Las temperaturas altas sabemos que aumentan la evaporación, entonces favorece el calentamiento del combustible. La baja humedad relativa, que en realidad es aire seco, que lo que hace es absorber la humedad que está disponible en el combustible y lo deja seco, ¿no? Y el viento fuerte, que lo que hace es favorecer la propagación del incendio y aumentar la velocidad de avance. Después, a escala, desde las condiciones meteorológicas, las podemos ver a distintas escalas. La escala climática, bueno, la niña favorece los déficits de lluvia. La escala sinóptica, bueno, predominan anticiclones, dorsales, bloqueos, y todo eso genera estabilidad, sequedad. Y a escala local, el viento, que junto con otros factores, que no son meteorológicos, como el combustible, por ejemplo, condiciona la propagación. ¿Por qué ocurren? Bueno, no solo por las condiciones meteorológicas, sino también tiene que tener vegetación o combustible disponible para que esto se incendie, ¿no? La vegetación predominante en Uruguay es la pradera, o sea, el pastizal, es la que constituye la matriz principal del paisaje de nuestro país y ha sufrido transformaciones significativas a lo largo de décadas. Ha habido un avance de la forestación a través de una ley de incentivo forestal, la ley 15.939, y eso ha sufrido cambios en el territorio. La pradera natural lo que hace es aportarte combustibles finos, continuos, ¿tá? Que se secan rápidamente y son los que inician el incendio. Y durante los periodos cálidos es ideal, ¿tá? Favorece también la rápida propagación del fuego. Ahí yo puse unas imágenes más o menos para que se hagan una idea de cómo es nuestra vegetación. Hay dos tipos de vegetaciones hay que ver, una que es la vegetación costera, que está toda la franja costera del Uruguay, y las plantaciones forestales que se ubican principalmente en el litoral del país. Bueno, a ver si puedo sacar esto de acá. ¿Dónde y cuándo ocurren? Bueno, a priori parece una obviedad, ¿no? La estacionalidad, o sea, ocurre mayormente en el verano, en la temporada estival. El mes más crítico para nosotros es el mes de enero, donde se han concentrado la mayor cantidad de intervenciones de incendio.
La distribución espacial, o sea, si bien se puede dar en todo el país, por lo menos hay dos grandes áreas. Una es el litoral del país, que está, bueno, es un territorio más bien configurado por plantaciones forestales, dominado por gramínea, por combustibles finos, son continuos, eh, plantaciones de pinos, de eucaliptus, es como un gran mosaico entre pradera y forestación. Y después está la otra zona que es la franja costera, que es el sureste y este del país, que se caracteriza por un ambiente de dunas arenosas, tiene una vegetación combinada, son pastizales, hay monte, matorrales, costeros, y también tiene pinos, acacias, es una mezcla, también es un mosaico de vegetación. Este mosaico de vegetación favorece la propagación y la ignición del fuego, en el sentido que tiene una continuidad espacial. Bueno, como yo les dije anteriormente, no hay una base de datos muy robusta en cuanto a la cantidad de reportes de incendio. Alguna cosa encontré por temporada, hice un par de gráficos que los pueden ver ahí en intervenciones y en superficies afectadas. Eh, lo, lo grafiqué por temporada, que va desde noviembre hasta abril. La primera es, no sé si lo llegan a ver, del 2019 hasta el 2020, o sea que es desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril del 2020. Las barritas naranjas son las intervenciones y las barritas verdes son la superficie quemada. Lo interesante de ver en este caso es que no necesariamente la cantidad de intervenciones está relacionada con la cantidad de superficies afectadas. Por ejemplo, en la temporada del 2021, las intervenciones resultan ser bastante menores que la superficie afectada. Y eso básicamente se explica por un par de incendios grandes que hubo en la zona del litoral forestal, el mapita que veían anteriormente, que abarcó muchas áreas, un fuego de copa a copa, de pinos, eucaliptus, que fue ahí en el departamento de Paysandú y Río Negro, entre Piedras Coloradas y Algorta. Fue uno de los incendios más grandes registrados en el país. De hecho, o sea, no solo abarcó una superficie grande, sino que también estuvo mucho tiempo. Lo que había ahí era una alta carga de biomasa. O sea que es como, está interesante de ver que no siempre que tienes cantidad de intervenciones significa que tengas cantidad de superficies afectadas, ¿no? En estas dos áreas que yo les mostré, o sea, estas dos grandes zonas, por decirlo de alguna forma, que suceden los incendios, suceden con comportamientos distintos. A ver si es la siguiente. Bueno, esto no. Sucede con comportamientos distintos. A ver, la zona costera, ahí que era la zona límite con el océano, el sur, sureste, este del país, es una zona que es un mosaico de vegetación, entre arbustos, acacias, pinos, algunas casas dentro de estas, o viviendas dentro de esta vegetación, y hay una presión importante demográfica porque es zona de balnearios. Entonces, es bastante obvio que ahí ocurran los incendios en temporada estival, porque hay mayor presencia humana, y además porque la vegetación tiene una continuidad que lo favorece, o sea, pasas de arbustitos chicos a pinos, adentro de casitas, o sea, tiene una continuidad espacial. Y además son zonas que están relativamente desprotegidas. En cambio, la otra zona, que es la zona del litoral, o sea, donde está la forestación comercial, esa zona está, si bien cuando ocurre el desastre es mayor, porque son otro tipo de vegetación, son pinos y eso, esa zona está más controlada porque son de privados, de empresas, y ellos hacen su propio monitoreo de sus terrenos, ¿no? De todas formas, donde más ocurren los incendios es en la costa este-sureste del país, que es la zona costera ahí que les marqué en el anterior mapita. Bien, para relacionarlo un poco con los incendios y el clima, porque yo le dije, esto es más bien un punto de vista geográfico, no tanto meteorológico.
Encontré alguna cronología de incendios y, bueno, qué sistemas climáticos o qué sistemas meteorológicos estaban en ese momento ante estos incendios. Saqué algunos incendios, no son todos, saqué los más importantes. Arranqué en el año 1989 porque aparentemente el incendio que ocurrió ahí en Santa Teresa, que queda al este del país, en el departamento de Rocha, en la zona costera, fue un incendio que marcó un hito porque a partir de ese momento las autoridades del momento decidieron invertir un poquito más en lo que tiene que ver con el manejo del control de los incendios, ¿no? ¿Qué había en ese momento desde el punto de vista meteorológico? Bueno, estaba la niña, una niña fuerte. Me pareció interesante también verlo a distintas escalas. Bueno, a una escala más media había la presencia de una dorsal, había estabilidad, eso generaba entonces un combustible extremadamente seco y favorecía el incendio. No quiere decir que con estas condiciones sí o sí ocurra un incendio, ¿no? Pero estaba como la situación dada. 2005 también para la zona costera este, La Esmeralda, Punta del Diablo, si bien ahí no había una niña, parecía que había este niño neutral. Veníamos de una época de déficit de precipitaciones. En esa fecha, en enero del 2005, estaba la presencia de un anticiclón. Veníamos de déficit hídrico y había viento. 2007, bueno, lo mismo, el sur-sureste, también estaba en transición el ENSO, había un bloqueo, había alta presión, bueno, se queda. Y así con los siguientes, la Esmeralda, también que queda en la zona costera, también estaba la presencia de la niña, veníamos de una sequía. Punta del Diablo también en la misma zona, por eso les decía que la zona donde recurrentemente hay incendios es la zona costera. Punta del Diablo, también estaba presente la niña, Santa Teresa también estaba presente la niña, todos son en verano, la Esmeralda y Santa Isabel de la Pedrera, bueno, había un niño neutral, había una zona de advección, había sequedad local. Después de nuevo, vamos a marzo del 2020, bueno, ahí ocurre otro incendio en Rocha, este era más chico, y hasta que pasamos al 2021-2022, que es el incendio de Algorta y de Piedras Coloradas, que este sí ocurrió en el litoral oeste, en la zona de Paysandú y de Río Negro. Estaba la niña, veníamos de una sequía importante ya de finales del 2019, todo eso favoreció, por supuesto, y bueno, en esa época puntual había un bloqueo dorsal, había una ola de calor incluso, así que el combustible estaba extremadamente seco. 2023, otra vez, si bien estaba fin de la niña, veníamos de la sequía, combustible propicio para la ignición. Y ahora en el 2026, un incendio relativamente chico, cerca de la Laguna Negra, en realidad del otro lado de la ruta, que es la Esmeralda, pero esa zona ahí, y el niño débil. Condiciones locales, y viento, combustible seco puntualmente. Bien, después nosotros tenemos, la gestión del riesgo de incendio tiene como un sustento, tiene un marco legal para atenderla. Hay un decreto que ahora se modificó, el decreto 245 del 2025, pero es un decreto más antiguo. Eso establece un plan general de acción contra los incendios forestales y de campo. Está incluido lo que es la prevención, el monitoreo, la respuesta operativa. Esto incluye, o sea, no es solo prohibitivo, sino que también es un enfoque integral, o sea, la prevención de los enfoques ígneos, el sistema de alerta temprana, la coordinación entre instituciones públicos-privadas, bueno, una educación y sensibilización pública. Los actores que actúan, bueno, los actores que actúan principalmente, bueno, el Estado a través del SENAI y el MEGAP, coordina y regula, Bomberos responde, INUMED informa acerca del riesgo y privados gestionan el combustible y previene. ¿Cómo aportamos nosotros? Más allá de un montón de otros productos, como puede ser los pronósticos y las tendencias climáticas, también disponibilizamos, porque lo mandata por ley, un índice de riesgo de incendios anterior al FWI, que estamos usando actualmente. Usábamos el Nesterov, y ahora está en fase de testeo otro índice que es el riesgo de fuego, que es el que ven a la derecha,
que este lo que tiene de novedoso es que incorpora el territorio, o sea, incorpora los coeficientes de inflamabilidad de la vegetación. Este índice está inspirado en el risco do fogo que usaba Brasil, que no sé si actualmente lo tiene disponible, y tiene una resolución de menos de 1 kilómetro. También a través de categorías, desde mínimo hasta crítico, establece los riesgos de incendio. Está bueno porque la espacialidad es distinta. Este no es un índice netamente meteorológico como es el FWI. Y bueno, la conclusión es que nosotros tenemos un sistema integrado entre el sector público y privado, el Estado regula, el Estado coordina, bueno, los propietarios o los privados forestales deben de implementar la prevención. Y en conclusión, en cuanto a los incendios, bueno, ocurren, parece una obviedad, pero ocurren en verano, las condiciones que lo favorecen son las condiciones meteorológicas secas, calurosas. Tenemos la vegetación ideal para que esto ocurra, porque el Uruguay es todo pastizal y alternado con algunas plantaciones forestales. Y bueno, la gran mayoría, no encontré números exactos, pero la gran mayoría de los incendios son causados por actividades humanas. Y bueno, por acá, cortita la presentación, pero Bueno, muchísimas gracias Claudia por darnos la visión desde Uruguay. La idea era justamente tener una visión más regional a través de la presentación de Rodrigo, que vamos identificando factores, causalidades y sobre todo el papel de la meteorología y el clima, que es lo que nos interesa, y la experiencia desde un servicio meteorológico de la zona. Así que muchísimas gracias. Por las dudas aviso que estoy teniendo problemas con internet, vivo bastante en una región medio limitada de internet, así que si yo desaparezco, mis colegas van a continuar con la moderación. Eh, por un lado, tengo una pregunta que me causó curiosidad, ¿no? El número de intervenciones que tuvieron en el 23-24, como vos bien mostraste, no se correlaciona con una alta extensión de los incendios, pero justamente fue un verano tipo niño. Entonces, ¿por qué? Quizás te estoy preguntando algo que no es tu especialidad, pero me llamó la atención el número tan alto de intervenciones que tuvieron en ese verano, ¿no? Entonces, la conclusión es que tuvieron muchísimos incendios pequeña área o algo por el estilo, y por qué tantos, ¿no? Eso me llamó la atención. Estás muteada. Pilar, fíjate, a ver si le... Ahí va, ahí ahí va. se abrió. Está. No, Ahí sí. fueron intervenciones, o sea, fueron incendios dispersos y más pequeños, y esos ocurrieron sobre todo al sur del país y o sea, fueron pequeñas intervenciones, fue una suma de pequeños predios. Pero el número fue realmente llamativo con respecto a las otras temporadas. Verónica Medina te hace esta siguiente pregunta. ¿Los incendios más severos en Uruguay responden principalmente a condicionantes sinópticos como dorsales, bloqueos, advección, o son la manifestación final de un sistema previamente condicionado por sequía y ENSO? Mira, a priori lo que se ha visto es que la sequía, después de un periodo de sequía prolongado, son más la cantidad de incendio y más, ¿cómo decirlo?, con más fuerza. No, Quizás sí, yo podría complementar el comentario de Verónica, que en el sudeste de Sudamérica, que Uruguay está completamente incluido dentro de esa región, la variabilidad climática, el efecto de fenómenos como el niño, la niña u otros, modulan la actividad sinóptica, es decir, modulan la frecuencia, la intensidad, la persistencia de esas condiciones anticiclónicas, ¿no? Como dorsales, bloqueos, que van a favorecer las altas temperaturas, la sequedad y la baja humedad. Entonces, en realidad es una combinación de factores y no es uno sobre el otro. Pero está claro que cuando tenemos una niña, cuando tenemos un patrón climático que hace un verano más cálido y más seco,
eso se nota muy claramente en las series, ¿no? De las Sí, sí, estadísticas de sí. incendios. Sí, lo que pasa es Felipe, que, o sea, son sí. pocos datos como para sacar una tendencia de, a ver, si sucede esto, entonces va a ocurrir esto otro. Sí se ha visto que después de una sequía prolongada, sí ocurren más incendios, porque claro, o sea, nuestra vegetación está muy vinculada a los patrones de lluvia, o sea, si no tiene lluvia, se seca rápido, hay material fino y tienes más chance de que arda. Felipe nos comenta que tiene una aplicación, ha creado una aplicación para poder ver los eventos críticos de incendio en Uruguay y nos comparte un link, así que bueno, te agradecemos y después tomamos notas sobre esta aplicación para verla después. Franco Sani comenta, la diferencia de los incendios está dada por la gestión forestal de la zona de producción, ya que allí se impide la acumulación de combustible en el suelo, algo que no ocurre en la zona este. ¿No? Como que hay Claro, diferencias en sí. el manejo. Tiene que ver también con el ordenamiento del territorio, ¿no? Hay una zona de nuestro país que está bastante abandonada, por decirlo de alguna forma, entonces tiene mucha carga de biomasa, de material fino, y cuando le aumentas la presión demográfica porque es verano y va la gente a veranear, ahí te aumenta el riesgo, ¿no? Tamara Toselli te saluda y te pregunta un poco más para que elabores sobre la prevención. Si las acciones de prevención van por el lado de gestión del territorio, quemas prescriptas, raleo, pastoreo, desbroce. Si querés comentar algo. Bueno, sí, yo eso lo maneja más la gente de bomberos. Sé que hay departamentos, o lo que ustedes llaman provincias, que tienen ordenanzas en cuanto al manejo del territorio. Eh, ¿Qué era que me decía Tamara? O sea, ¿qué preguntaba? La prevención, si esto, justamente, ¿qué Bueno, hay acciones preventivas campañas de, sí, hay gestión del campañas, territorio? sí, hay campañas, hay prohibiciones de quema entre el tal periodo que empieza en noviembre y termina en abril. Sí, sí. Acá agrego un poquito de información que estos primeros webinarios están bien con el foco en la meteorología, en las condiciones climáticas y su vinculación con la vegetación, con la superficie, para luego después ir en otros webinarios, seguramente abordaremos estas temáticas de las etapas de prevención y de preparación, ya que nos interesa poder contribuir con información meteorológica climática para también sostener eso, ¿no? En qué momentos uno, aunque hay una estacionalidad en las acciones, siempre hay un espacio para mejorar la información meteorológica y climática. Bruno Guigú te saluda, muy interesante la presentación, muchas gracias, muy claro el vínculo entre condiciones meteorológicas, combustible y territorio, así como su aplicación en la gestión del riesgo. Y María Paula pregunta si han considerado incluir los productos satelitales de fuegos activos, incluye fuego de agricultura, para complementar el registro de incendios. Quizás también se puede usar para testear el producto de riesgo del fuego que presentaste. Bueno, en algún momento Inumet tuvo publicado, capaz que algún compañero que está conectado me puede ayudar, los focos de calor. Eso dejó de disponibilizarse. El tema con el testeo del último mapa que les mostré del riesgo de fuego, eh, sí está en fase de testeo. Ese utiliza la cobertura vegetal del país. Por ahora viene dando bien en el sentido que no te ha dado ningún falso negativo, que es lo más grave, ¿no? Pero como tenemos una base de datos tan pequeña de los incendios, resulta difícil testearlo con más datos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Le invito a Rodrigo también a abrir el micrófono y si tuviste la oportunidad de revisar las preguntas, a ver si quedó algo que quieras comentar, porque quizás algún aspecto no quedó tan... yo estoy revisando. Em, El no, papel de la creo vegetación exótica. que abarcamos Mm. todo. Algo sí para comentar que venía pensando, esta cuestión de la relación positiva que suele haber entre sequía e incendios o mayor precipitación, menos incendios. Es interesante que eso de alguna forma describe
a los incendios de esta región, del sudeste de Sudamérica, pero no siempre es así en todas las regiones del mundo. Y en las regiones más secas es interesante ver cómo se invierte muchas veces este signo, esa relación. Y, y esta región de la que estuvimos hablando hoy es como en algún sentido es más intuitiva. Cuando hay una gran sequía, cuando se viene una La Niña muy fuerte, es correcto decir, che, hay más riesgo de incendios en esta región. Eh, y cuando al revés, hay una temporada de más precipitaciones, bueno, tampoco para tranquilizarse, pero bueno, hay menos riesgo de grandes incendios. Y no es así en las regiones más secas. Y lo interesante de la región que yo estudié, el Chaco, es que tiene el mismo nombre, la ecorregión Chaco, pero cambia completamente a lo largo del gradiente y se ve este cambio de relación de positiva a negativa. Vos sabés que lo que mencionás de la característica del clima de esta región, esto de que hay una correlación negativa entre la temperatura y la precipitación, algo que para los que han vivido o viven en el sudeste de Sudamérica es algo común, es llamativo y ha sido, me lo han marcado investigadores muy importantes del planeta, digamos, como Trenberg, que donde dice que esto no lo tomen como algo normal, Mm. pero sí lo compartimos con las grandes planicies de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, es algo en la interacción suelo-atmósfera en esta zona es súper importante, ¿no? Ujú. Acá Tamara Toselli, que la verdad que te agradezco las preguntas porque estás tocando distintos temas, Tamara. Ella dice este comentario, lo he estudiado sobre España, pero no sobre Uruguay. ¿Cómo les influye la brisa marina? Allá tienen desarrollo de incendios muy importantes respecto a eso. ¿A ustedes influye? También si Rodrigo sabe algo, los invitamos. Si hay algo estudiado sobre el papel de la brisa marina. Sí, no, ahí no me animo a decirlo, capaz que algún meteorólogo, pero no. Digamos que no. No, yo tampoco sí, tema que la brisa marina es más bien diaria, ¿no? Pero hay algo que sí, En el ciclo diurno, sí. claro, algo sí que vi en la región chaqueña, que no hay brisa marina en la región chaqueña, pero sí hay efecto de los vientos, es que los incendios que se dan durante, un viento fuerte y continuo de horas o de días, tienden a ser más grandes o más alargados que incendios en los cuales el viento no está afectando tanto el desplazamiento. Eso se ve igual más en la zona del Chaco Seco, pero A eso te iba a preguntar, si era Chaco seco o sí, Chaco húmedo. No te adelantes porque después vas a estar invitado al webinario sobre Chaco, sobre el Chaco está seco bien. o el centro del sur de Sudamérica, como le hemos llamado. Pero sí, eh, claro, acá sí, vientos topográficos diurnos, tenemos incendio de vientos. Tamara Toselli menciona, y esto fue mencionado, como dije, en otras regiones del sur de Sudamérica. Un comentario de Franco Sani. Rodrigo, con respecto a la disponibilidad de combustible en los humedales, ¿se los gestiona con quemas prescriptas para reducir la carga y evitar esas acumulaciones? Sí, en algunas regiones sí, ¿no? Se hace. Eh, y se está empezando a recomendar ese tipo de quemas prescriptas y un manejo del fuego en el cual el incendio sea parte del manejo para evitar justamente esos incendios que mencionaba antes, que, que por suprimir todo tipo de incendios dejamos que se acumule una biomasa atípica que lleva a que el día que el incendio penetra se vaya de control. Entonces, en Australia hay muchos ejemplos sobre estas quemas prescritas y cómo beneficia a un control de los mega incendios. Y bueno, hay zonas en las que se está implementando y quizás habría que mejorar eso. Quedó alguna cosita que me gustaría a ver si podés elaborarlo un poquito mejor, porque cuando hablamos de la topografía, ¿no? Los Ujú. humedales, pero vos mencionaste ahí aspecto de la topografía, que estamos hablando de unos cientos de metros, no es
grandes elevaciones, aunque no en el Sí. macizo del sudeste de Sudamérica, el macizo brasileño, hay algunas alturas, ¿no? Pero el tema es el papel del bosque. ¿No? Porque vos mencionaste las dos cosas, como que había una topografía, Ujú, pero también estaba el borde, estaba el bosque. Entonces, Ricardo dice, o sea, los bosques actúan como cortafuego natural, no se propagan. ujú, Y Tamara le contestó, sí, Ricardo, se llaman exotonos de transición porque varía el combustible y la humedad. El problema es cuando los ujú, humedales no tienen agua, las turberas son altamente inflamables, actúan como soplete. Fue interesante porque no se ve en otras ujú. zonas, la cercanía de humedal seco, bajo condiciones vulnerables, en la vecindad de los bosques del monte, o sí, el monte, ¿no? Sí, sí, la respuesta, primero con respecto a la topografía, sí, son el factor de la topografía en el Chaco húmedo es incluso de 2, 3 metros puede ser, la diferencia Ah, entre la zona inundable y el albardón, el monte. En algunas zonas es más alto, pero es pequeña en la escala donde uno está parado, ves el monte y quizás desde el punto más alto de ese monte y el punto más bajo del humedal al lado son 7 metros de diferencia, y tampoco es una pared, es como hay un cierto de gradiente de elevación que cambia. Eh, pero sí, estos montes de árboles funcionan como un cortafuego natural y según la intensidad del incendio, el incendio será capaz de, de empezar a quemar el monte y en ese caso propagarse ya como un incendio forestal que arrasa con el bosque también. Y ahí leí en los comentarios, ahora me acuerdo, alguien comentaba sobre la sí. vegetación exótica. Exacto, te lo iba a Eso vincular. también aparece como un factor y, y en la zona de Corrientes se vio. En esos años de muchos incendios entre 2020 y 2022 se quemaron muchas hectáreas de pinos plantados, que eran parques forestales para la producción de madera, ¿En qué eh, zonas, con, perdón? con- en Corrientes, en Argentina, la provincia de Corrientes. Eh, Esas plantaciones de pinos exóticos modifican no solamente el suelo, sino que también es una plantación homogénea de un solo tipo de maderas, que una vez que el incendio del humedal penetra o logra pasar la barrera de la corteza, de los árboles y del tipo de suelo particular, ahí ya se vuelve un incendio de otras características, en las que no es más un incendio de pastizales y pasa a ser un incendio forestal y ahí puede avanzar por el monte, digamos. Eh, entonces, tanto en el monte natural como en la plantación forestal se puede dar que el incendio avance, pero también si la intensidad no es tan grande, ese monte arbóreo funciona como un cortafuegos natural. Pero bueno, creo que una de las conclusiones de este webinario es que depende, ¿no? O sea, depende de Claro. tantas cosas, hay muchos factores. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna que otra pregunta, porque no, bueno, de nuevo Marcela los felicita, muy lindas las presentaciones, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Les agradecemos a los dos. Gracias a todos y todas por la participación. Les vamos a enviar entonces un mensaje, un mail, con la información de las páginas, de los sitios de Sigripsa, de CRC SAS, para que puedan seguir la actividad de la iniciativa y también les vamos a compartir el video. Así que bueno, con esto damos por finalizado el webinario y bueno, saludos a todos. Muchas gracias.